Fue vincular a estos sujetos con la muerte de estas personas, de estos 4 jóvenes, quienes circulaban en horas de la noche, esto en la comuna de La Granja. Esta vinculación se permitió gracias no solo a la toma de testimonios, sino que también a las pericias realizadas con las cámaras de seguridad y también con los impactos que fueron extraídos de los cuerpos de estas víctimas, estos disparos, las balas, las vainas, todas estas evidencias balísticas fueron claves también para poder vincular a estos sujetos con este crimen en sí. Finalmente son 18 años a los que fueron condenados estos sujetos por el delito de homicidio cuádruple en este caso, ¿cierto? Porque fueron responsables de la muerte de estos 4 jóvenes quienes habrían salido de una fiesta y ya iban en dirección hacia su domicilio cuando todo esto ocurre. Las cámaras de seguridad, las que estaban en esta intersección de la comuna de La Granja, fueron claves también para no solo dilucidar la dinámica de cómo habría ocurrido todo, sino que también para derribar las responsabilidades de quién habría percutado o quiénes en este caso habrían percutado los impactos de bala que habrían dado muerte a estos jóvenes. Algo que también hay que destacar y que también lo mencionó también la propia familia, que estaba bastante satisfecha, al menos con esta resolución, es por supuesto la audacia, al menos esa fue la palabra que ocuparon ellos, la audacia que tuvo la Fiscalía para concretar esta vinculación del delito en sí con los autores de este caso. Pasemos a escuchar qué fue lo que comentó también una abogada querellante en este caso y por supuesto también las declaraciones por parte de la Fiscalía. En esta sentencia impone una condena a cada uno de ellos de 18 años de privación de libertad efectiva. Estamos hablando de prueba de carácter pericial, prueba científica y distintos medios de prueba, video, fotografías, testigos que en definitiva durante el desarrollo del juicio, que aproximadamente duró un mes, se llevaron al tribunal para los efectos de generar la convicción de este y dictar esta sentencia condenatoria. Todas las pruebas que fueron expuestas en estos 18 días de juicio oral fueron capaces y tuvieron la fuerza de formar el estándar probatorio que se exige, que cada una tiene su peso y cada una de ellas genera la decisión de condena y la convicción más allá de toda duda razonable. Y en ese sentido, tanto las cámaras que fueron aportadas como también cada una de las diligencias que fueron realizadas por los oficiales de caso dan cuenta de aquello. Es materialización misma del resultado que acabamos de escuchar en la sala. Claro, lo mencionaba, ¿cierto?, la propia abogada querellante de una de las familias afectadas, es que, claro, las cámaras de seguridad fueron claves, ¿cierto?, en este caso y, por supuesto, todas las pruebas que fueron presentadas por parte de la Fiscalía. Recordemos que todos los elementos que son recogidos en el sitio del suceso son analizados con exhaustividad, porque la verdad, todos estos elementos, en este caso las pruebas balísticas, como las vainas, los impactos que son percutados, sin duda que son claves para ser vinculados incluso con otros delitos, y es así como se puede llegar incluso a vincular a algún delincuente con algún delito en particular. En este caso fue así como ocurrió, fueron las ciencias de la policía que permitió la vinculación en este caso de este delito con la participación de estos sujetos, quienes son, de hecho ya están condenados, los autores de la muerte de estos 4 jóvenes, quienes lamentablemente se cruzan en este intercambio de disparos, donde estos sujetos habrían intentado matar a otro delincuente de la zona, muchachos. No, tremenda esta información, pero bueno, terrible, sí. Ya entonces son condenados estas 2 personas acusados de este cuádruple homicidio. Alejandro, muchas gracias por este reporte. Buenas tardes. Gracias, Ale. 3 de la tarde con 31 minutos. Gracias por informarse con nosotros. Cerramos las noticias, pero como siempre, le damos el pase a Contigo en Directo junto a Karina Álvarez y Roberto Cox. ¿Cómo están? Hola, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Tenemos un programa, vamos derechito hasta las 6:30 con todas las novedades también sobre este hallazgo del cuerpo de Francisco Albornoz. Se ha transformado en un enigma policial después que una persona entregara información y finalmente se pudiera encontrar el cuerpo, pero hay que saber ya también muchos detalles sobre qué ocurrió entre medio con Francisco. Y vamos a estar muy atentos a la formalización de cargo, el control de detención por lo menos, ¿no?, de la persona que entregó antecedentes sobre el lugar donde se produjo el hallazgo del cuerpo de Francisco. Así que eso y más a continuación, como siempre, aquí en Contigo en Directo. Un abrazo. Toti, Pati, que esté muy bien. Chao. Chao. La Roja recibe a Argentina. El fútbol se vive al máximo en Disney Plus.
Este jueves volvamos a alentar a nuestra selección por Chilevisión, canal oficial de La Roja. Y Contigo en la Mañana, gracias a ti, somos el matinal líder en mayo y el más visto del 2025. Presentan Contigo en Directo. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Contigo en Directo en esta tarde de día miércoles, agradables 18,7 grados. En Santiago un poquito mejor que ayer la temperatura. Nos vamos a ir inmediatamente a San Fernando para tomar contacto con Jonathan Menares, que está en ese lugar, donde se produjo el hallazgo lamentablemente del cuerpo de Francisco Albornoz. Ya detallaba Roberto que ha sido un caso que nos ha impactado profundamente, sobre todo porque acá en el programa habíamos estado conversando con su hermana, con su familia durante la semana anterior en medio de la búsqueda y durante esta jornada se confirma lamentablemente entonces esta información respecto de que su cuerpo aparece allá en San Fernando. Jonathan, tú nos cuentas más detalles sobre el lugar donde se registró este hallazgo y si quedan diligencias pendientes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué tal, Karina, Roberto? Muy buenas tardes. Claro, nosotros nos encontramos, como tú muy bien señalabas, Cari, en el punto donde finalmente fue hallado el cuerpo ya sin vida de Francisco Albornoz, quien, este joven técnico farmacéutico de 21 años, quien lamentablemente había sido reportado como desaparecido el pasado 23 de mayo. Los vamos a dejar con imagen en vivo de nuestro compañero Juan Contreras para que ustedes puedan ver un poquito el lugar donde finalmente la PDI y la Fiscalía confirman la identidad del cuerpo que fue encontrado la jornada de ayer. En la tarde de ayer fue encontrado este cuerpo luego de que un hombre llegara hasta la Fiscalía de Ñuñoa en compañía de su abogado y señalara haber sido la persona que trajo hasta este punto a Francisco. Como ustedes pueden ver en imagen de nuestro compañero Juanito Contreras, eso es un arreglo de flores que trajeron hasta este lugar los amigos, quienes ya una vez que se confirmó el hallazgo del cuerpo en este punto vinieron por supuesto a manifestarse hasta este lugar y por lo que entendemos también van a dejarle una suerte de animita en este punto. Todavía, como lo decía muy bien Roberto hace instantes atrás, lo que ocurre con este joven es lamentablemente un enigma. Ya hay información respecto de la persona que se encuentra detenida y que va a ser prontamente formalizada. A eso de las 4 debería empezar su formalización. Quien finalmente es esta persona, quien dice el lugar donde se encuentra el cuerpo de Francisco Albornoz. Finalmente se realizan las diligencias por parte de la PDI, llegan hasta este punto y encuentran finalmente el cuerpo sin vida. Tras los distintos procesos químicos lograron identificar que finalmente este cuerpo pertenece al joven y una vez que toman contacto con la familia también realiza la confirmación de la identidad y finalmente señalan que el cuerpo que se había hallado la jornada de ayer sin vida en este punto pertenece al joven técnico farmacéutico Francisco Albornoz. Como ustedes me preguntaban qué es lo que falta todavía por dilucidar en este caso, ya se realizaron las diligencias en el cuerpo, una jornada bastante extensa de pericias por parte de la PDI y también del Servicio Médico Legal de la comuna de San Fernando, quienes ya realizaron las distintas indagatorias en el cuerpo, los procesos químicos también para determinar cuál es el motivo del fallecimiento, exactamente de este joven Francisco Albornoz, y lo que se ha determinado en primera instancia es que no hay agresiones atribuibles a terceras personas, no hay lesiones visibles en el cuerpo de Francisco, lo que descarta al menos la idea de que haya sido víctima de algún tipo de tortura o de golpes, agresiones por parte de o sus atacantes. Lo que todavía está en investigación, claro, finalmente es determinar la causa de muerte de Francisco, qué es lo que lo lleva a perder la vida y también qué es lo que hace que al menos este primer sujeto que confiesa el crimen o que confiesa dónde está la ubicación del cuerpo, qué motivación habrán tenido él y si es que también actuó solo o en compañía de más personas. Todo eso es lo que se está determinando todavía. Trabajan la Policía de Investigaciones y también la Fiscalía en determinar finalmente las móviles del crimen y también cuál es la causa de muerte. Todavía eso no está aclarado. Hace instantes atrás nosotros estábamos en el Servicio Médico Legal de San Fernando, nos trasladamos ahora hasta este punto donde se hizo el hallazgo del cuerpo. Ahí estaba la hermana Elizabeth Albornoz, la hermana de Francisco, quien estaba visiblemente afectada, muy triste, evidentemente ya lloraba en todo momento. A las exterior del recinto estaba acompañada por un grupo de mujeres y finalmente, pese a que ella nos había comentado que iba a hablar con los medios de comunicación a la salida, entendemos que el proceso que vivió ella fue lo suficientemente
evidentemente golpeador para ella y nos realizó un gesto con la mano una vez que se sube a la carroza de que finalmente no iba a hablar con los medios de comunicación, evidentemente muy golpeada, muy choqueada por todo lo que ha sido estos días, porque además ella también enfrentó distintos procesos de reconocimientos de cuerpo. La jornada de ayer también ella tuvo que ir hasta el San Juan de Dios, realizar el reconocimiento del cuerpo de una persona que había llegado hasta ese recinto y se pensaba que podía ser en algún punto Francisco Albornoz. Finalmente no era así, y todo esto por supuesto que ella ha vivido estos últimos días desde la desaparición de Francisco el pasado ya 23 de mayo hasta esta jornada ha sido bastante golpeador para ella, por ende entendemos que no haya querido hablar con los medios de comunicación a las afueras del servicio médico legal. Les invito ahora a que revisemos lo que entregaban como mensaje los amigos de Francisco, quienes llegaron hasta este punto para manifestarse, a traerle distintos recuerdos, un ramo de flores. Escuchemos lo que señalaban hace instantes atrás. Esto no es un lugar que Francisco, menos sin contarnos a nosotros, haya querido venir voluntariamente. Nunca, nunca, nunca. Y cualquier cosa, él siempre habló con Isaac, que es su mejor amigo. Él siempre también nos avisaba cualquier cosa. Por lo tanto, nosotros siempre nos comunicamos vía Instagram, vía WhatsApp. Y esto no forma parte de la vida cotidiana. Él jamás hubiese aceptado una salida fuera de Santiago, porque además el plan siempre de él fue, cuando salió, es volver a trabajar, porque había encontrado el trabajo de sus sueños, le decía él, por lo que luchó 2 años de estudio, de pruebas, de práctica y todo eso para terminar en un lugar así. No es lo que corresponde. Bueno, finalmente se puede encontrar su cuerpo 10 días después de haberse reportado su desaparición. Como bien decías, Karina, la semana pasada estuvimos con su hermana, que justamente estaba muy preocupada y que nos decía que el último rastro que tenían de él era en Plaza Egaña. Yo le había preguntado si habían podido ver las cámaras de seguridad, a ver si es que sabían con quién se había encontrado, pero hasta ese momento no sabían nada. ¿Hay algún antecedente, Jonathan?